Hola, bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. Comentario de frases de Washington. George Washington es el primer presidente de Estados Unidos y realmente es una de las figuras principales que propició la independencia. Esa proclamación de la independencia sucedió en 1776 frente al poder de los ingleses. En consecuencia, George Washington se encuentra entre los llamados padres fundadores y comandante en jefe del ejército revolucionario durante la Guerra de la Independencia, y fue, en consecuencia, el primer presidente de Estados Unidos. A lo largo de su vida y de su mandato realizó numerosas reflexiones respecto a numerosas cuestiones y temas relacionados con la libertad, la política y otros temas. A partir de ahora comentaré algunas pocas frases que fueron escritas o pronunciadas por Washington. En relación con la cuestión de la ética hay una frase que voy a comentar ahora brevemente que dice así: trabaja para mantener viva en tu pecho esa pequeña chispa de fuego celeste, la conciencia. Aquí realmente lo que defiende George Washington es que es necesario defender los planteamientos morales en función de nuestra percepción de lo que es el bien y el mal, en definitiva, en dependencia de nuestra conciencia. En ese sentido, diríamos que se aproxima, en cierto sentido, a los planteamientos de una ética racionalista similar, por ejemplo, a la kantiana, y en ese sentido, hay también que tener en cuenta que su vida transcurre durante el siglo XVIII, porque ya que nació en el año 1732 y murió en 1799. Vivió 67 años. Fue coetáneo, por ejemplo, de Kant y de otros grandes pensadores de la época, como por ejemplo el caso de David Hume y otros muchos pensadores. Ciertamente también fue coetáneo, por ejemplo, de Jovellanos, etcétera, etcétera. Y esa atmósfera, diríamos, de tipo ético, pues él la percibió y la vivió de una manera intensa. Otra frase que puede ser objeto de comentario de George Washington es la siguiente: perseverar en el cumplimiento del deber y guardar silencio es la mejor respuesta a la calumnia. En ese sentido, pues tiene una actitud, diríamos que estoica, el propio George Washington, al igual que, por ejemplo, la influencia del pensamiento estoico está presente claramente en la ética formal, en la ética deontológica kantiana, pues también en el caso de George Washington, pues hay una coincidencia en el sentido ético. Es una ética, en cierto sentido, relativamente deontológica, porque insiste en la observación del deber, y en ese sentido pues se parece en cierto sentido también a la kantiana. Y por supuesto no caer en las provocaciones, pues también es una actitud prudente, sabia, desde un punto de vista ético. Por otra parte, él siempre fue un pensador muy prudente en numerosos aspectos, de tipo político, social, etcétera, y esta frase lo manifiesta y lo refleja de una manera muy clara, ya que dice: estar preparados para la guerra es uno de los medios más eficaces para conservar la paz. En efecto, la prudencia, pensar en las consecuencias de las decisiones, de los actos, etcétera, es algo muy apropiado para cualquier político, y él lo fue, y de primer nivel, porque hay que prepararse para escenarios negativos o situaciones negativas que pueden suceder en cualquier momento. Y en ese sentido, si los países se arman suficientemente, pueden, diríamos, conservar sus fronteras y mantener la paz de una manera mejor que si se despreocupan de la cuestión del armamento militar, por ejemplo. Por supuesto, siempre con una cierta medida y un cierto nivel de coherencia, sin gastar excesivamente en armas, etcétera, etcétera. Pero realmente la perspectiva de Washington era clara, y no en vano él mismo pues, fue uno de los principales impulsores de la Guerra de la Independencia contra Inglaterra, contra el Reino Unido. Por otra parte, también el propio George Washington daba una enorme importancia a los valores éticos, y esto se refleja también en otra de sus frases, la que dice: espero tener siempre suficiente firmeza y virtud para conservar lo que considero que es el más envidiable de todos los títulos, el carácter de hombre honrado. En ese sentido, él era muy consciente de que el poder puede corromper a las personas,
y en consecuencia daba más valor todavía, si cabe, a la importancia de la honradez, al valor de la honradez, como valor ético, por supuesto, ya que es una de las virtudes que permiten a las personas ser coherentes, diríamos, con su conciencia y cumplir sus deberes y sus obligaciones y también, por supuesto, exigir sus derechos en la realidad, en el mundo social, en el mundo político, etcétera, en el mundo civil, en definitiva. Y también se entiende perfectamente que otra de sus frases diga: la religión y la moralidad son pilares esenciales de la sociedad civil, porque básicamente la moralidad está en la base de la religión, en muchos sentidos, y en este orden de cosas, tanto la religión como la moralidad sirven de argamasa, de cemento que une los ladrillos de la sociedad, en una imagen que se puede crear de esa forma. Ciertamente, la religión y la moralidad cohesionan a la sociedad civil, hacen que las personas sean más prudentes, sean mejores personas, o intenten ser mejores personas al menos, y que predomine más la bondad que la maldad. En ese sentido, pues tienen un factor de unión, tienen una fuerza de unión, tanto la religión como la moralidad, ciertamente muy considerable. En cuanto al gobierno, pues tiene distintas frases, por supuesto, George Washington, pero en este momento voy a comentar una de ellas. Dice Washington: el gobierno no es una razón, tampoco es elocuencia, es fuerza. Opera como el fuego, es un sirviente peligroso y un amo temible. En ningún momento se debe permitir que manos irresponsables lo controlen. En ese sentido, tiene que haber gobiernos democráticos, según George Washington, tiene que haber separación de poderes, etcétera, y otros mecanismos políticos o de gobierno que permiten realmente que las decisiones se tomen de forma responsable, en algunos casos de forma colegiada, y por supuesto tiene que haber también pues un Congreso, un Senado, que también elaboren leyes y las aprueben, etcétera, y de esta manera pues el poder va a estar bien controlado. Y en ese sentido, la Constitución de Estados Unidos así lo expresa y lo manifiesta. Habla un poco también de la libertad, en gran medida habla de ella, y por supuesto también del deseo de felicidad o de ser felices, y diríamos que es una Constitución pues progresista y avanzada para el siglo XVIII, finales del XVIII, cuando se redactó, y ciertamente pues todo eso expresa sentimientos democráticos, sentimientos de racionalidad, y también, por supuesto, de fraternidad entre las personas, entre los ciudadanos, etcétera. En definitiva, una fraternidad universal, más bien. Mm, por otra parte, también él es consciente de la significación de las Fuerzas Armadas, del ejército en general, y por eso en una frase dice lo siguiente: la disciplina es el alma del ejército, hace formidable a un pequeño grupo, le da fuerza a los débiles y sube la autoestima de todos. En ese sentido, cuando es necesario el ejército o la policía o las fuerzas del orden, pues diríamos que hay que saber utilizarlas por parte de los gobernantes, y por supuesto la disciplina es una de las características esenciales del ejército, de la policía y de los cuerpos en general policiales, con el fin de conseguir la paz, la seguridad de todos. Por lo tanto, pues eso es algo positivo. Mm, en relación, por ejemplo, con la cuestión de la nacionalidad de las naciones y del carácter de las naciones, hay una frase que refleja las ideas en relación con esta cuestión de George Washington. Es la siguiente frase: si esta nación espera ser ignorante y libre, nunca lo será. Porque Washington está convencido de que la libertad está unida totalmente al conocimiento, que nos hace capaces de ser más, de conseguir más cosas y también de interpretar de diferentes formas lo que es la realidad. Por lo tanto, diríamos que la libertad es un valor fundamental no solamente para los individuos concretos o los ciudadanos concretos, sino también y de una manera especial para el gobierno de las naciones y para la propia nación, para el propio país. En este caso, pues podemos hablar de Estados Unidos. También Washington daba una enorme significación a los ejemplos, porque consideraba que tenían pues un gran poder.
De hecho, lo dice en una de sus frases: el ejemplo, sea bueno o malo, tiene una poderosa influencia. Eh, Efectivamente, porque también es verdad que el modelo de la imitación de las buenas conductas, de las buenas decisiones, de los buenos actos, es algo muy positivo para que los ciudadanos o las personas se comporten correctamente, adecuadamente, respetando las leyes, respetando, diríamos, a los demás también, etcétera. Y eso pues es algo incuestionable e indudable. En relación con la cuestión de los errores en la realidad, en el mundo, en la vida, pues hay una frase que refleja lo que pensaba George Washington de esta cuestión, de este tema, que es la siguiente: errar es natural, pero rectificar el error es la gloria. En ese sentido, lo han dicho otros muchos pensadores, filósofos, psicólogos, sociólogos, etcétera, y científicos, que el error no es algo en sí mismo negativo o criminalizable siempre. Por supuesto, todos buscamos no equivocarnos en todo lo que hacemos o lo que pensamos, etcétera. Pero también, por otra parte, esto supone reconocer que el error, en cierto sentido, es algo positivo que nos permite aprender. Por supuesto, no hay que buscar los errores porque ya vienen solos, pero y procurar tener cuidado para cometer el menor número de errores posible. Pero cuando se producen, eso significa que podemos aprender de ellos. Eso lo saben muy bien los inventores, los científicos, los artistas y cualquier tipo de profesión en la que a veces hay que tener errores para ir mejorando y aprendiendo cada vez más. Mm, en ese sentido, diríamos que él tiene frases en las que se adelanta a su tiempo claramente. Por ejemplo, en esta, cuando dice: cuando asumimos ser soldados no dejamos de ser ciudadanos, porque el concepto de soldado está incluido en el de ciudadano y no son cosas separadas o planteamientos diferentes. En ese sentido, pues realmente pues él también considera que hay otros valores también muy importantes en la vida social. Por ejemplo, señala, y son sus propias palabras, que la verdadera amistad es una planta de lento desarrollo y debe experimentar y resistir los embates de la adversidad antes de tener derecho a dicha denominación. En efecto, esta es una observación de tipo psicológico profunda de Washington, porque es cierto que la verdadera amistad se ve en los momentos difíciles de las personas. En los momentos fáciles y muy satisfactorios, pues la amistad está presente, pero no es tan necesaria. En cambio, cuando más es necesaria es precisamente en los momentos de grandes adversidades, grandes dificultades, etcétera. Y pues también tiene más frases en este orden de cosas en relación con la actitud respetuosa, amistosa, etcétera. Por ejemplo, en la frase que dice: nada aborrezco más que la ingratitud. Efectivamente, el planteamiento de reconocer los favores a los demás o ser, diríamos, personas que reconocen las cosas positivas que hemos recibido de la vida o de los demás, eso significa ser agradecido. Y el ser agradecido es uno de los grandes valores éticos que podemos desarrollar las personas. En ese sentido, pues también él pone en valor, por ejemplo, pues otros valores, como por ejemplo los valores familiares, y así dice lo siguiente, Washington: mi madre fue la mujer más bella que jamás conocí. Todo lo que soy se lo debo a mi madre. Atribuyo todos los éxitos en esta vida a la formación moral, intelectual y física que recibí de ella. Esto se podría extender también a los padres, no solamente a las madres, a mi juicio. Pero diríamos que el pasado de los padres, de la vida que tuvimos con ellos, etcétera, de la familia en general, pues es muy importante para el desarrollo de cada persona, de cada ciudadano, etcétera. Mm, También pues tiene más frases en este sentido, pero bueno, aquí he querido pues resaltar algunas de ellas. Otra frase relacionada con cuestiones de tipo ético es la siguiente: la felicidad y el deber moral están inseparablemente conectados. En efecto, para Washington lo están porque si nos comportamos de forma coherente y correcta, eso nos produce sensaciones de felicidad, de satisfacción, de orgullo personal, y en ese sentido, pues, aunque esto se aparta, por ejemplo, del rigorismo moral kantiano, pues es verdad que desde cierta perspectiva se puede entender perfectamente lo que
Washington quiere decir. Y yo creo que tiene razón en lo que dice, porque efectivamente podemos sentirnos más felices si cumplimos nuestros deberes y obligaciones, aunque luego, por supuesto, exijamos con toda firmeza y con toda rotundidad nuestros derechos, como es lógico y como es natural por otra parte. Muchas gracias a todos por su atención. Saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México. Y por último decir que los que lo deseen pueden compartir este vídeo en sus redes sociales, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.